לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarse como cada 2 semanas con Alejandro Rubinstein desde México para hablarnos de El Buen Nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, hoy iniciamos un pequeño ciclo dedicado a los nombres propios sefardíes que vamos a desglosar a través de varias entregas porque se basan en un estudio, ¿no? Cuéntanos. Efectivamente, de hecho, van a ser cuando menos 3 entregas sobre un estudio que hizo Ora Rodríguez Schwarzblatt. Ella es una gran investigadora, es inclusive miembro correspondiente de la Real Academia Española por Israel desde el 2015 y es una especialista en judeo español. Escribió un trabajo muy interesante que es los nombres propios hebreos en el judeo español o, ya sabemos, ladino o jaquetías, dependiendo de la ubicación geográfica en la que se expresara el idioma. Y divide su estudio en 3 grandes partes. Uno de ellos, los nombres empleados por los sefardíes, pero también aquellos que procuraron no emplear en el paso del tiempo. También vamos a analizar en otra entrega lo que fue la fusión fonológica y morfológica de los nombres, lo que para nosotros no es más que la declinación o la evolución de los nombres pasando del hebreo y arameo, conjuntándose con la influencia árabe y naturalmente del jaquetías y del ladino hasta llegar al español. Y la tercera parte es un postre, realmente un regalo, porque se refiere a los nombres y sus cambios semánticos que se emplearon en los proverbios y en las expresiones idiomáticas de los sefardíes, principalmente españoles. Bueno, pues entremos en materia, que eso es a lo que vinimos. Básicamente, los nombres de varones, que por mucho es la parte más profusa, eran utilizados en primera instancia por personalidades del Pentateuco, esto es, Abraham, Isaac, Jacob, Israel como patriarcas, pero también tenemos a Asher, a Binyamin, a Efraín, a Isahar, a Leví y a Menashe. Hay que tomar en cuenta que Menashe es el nombre de un rey también. Naftalí, Reubén, Shimón, Yehudá y Yosef son nombres de las tribus de Israel que fueron hijos de Jacob y que también entraron en las grandes preferencias del mundo sefardita. Aarón, Amram, Betzalel, Gershón, Moshe, Pinjas y Yoshua son nombres que aparecen en el libro de Shmot, en Éxodo, y que fueron ampliamente empleados, y al día de hoy son ampliamente empleados también por las comunidades sefardíes. En cuanto a profetas y a reyes, Azaría, David, Eliau, Elisha, Hizkiau, Menahem, Natán, Nahum, Ovadia, Tzfania, Shaul, Shlomo, Shmuel, Yehezkel, Zeharia, Yeshayahu, Yoná y Joel se emplean con alta frecuencia y con mucho menor frecuencia el caso de Osea y el caso de Yoshiau. Otros nombres bíblicos hebreos se utilizaron fueron los de Avshalom, Baruch, Daniel, Eleazar, Eliezer, Elcaná, Eliakim, Ezra, Gamliel, Gabriel, Gedalia, Gershom, Hillel, Hanan, Hananiel, Hanania, Immanuel, Meshulam, Mishael, Mordojai, literalmente así, Mordojai, Nehemia, Noah o Noach, Rafael, Sion, Shabetai, Shealtiel o sus derivaciones de Saltiel y Saltí, Shemaria, Shemaya, Uriel, Yedía, Dedidia, Yehiel, Jonatán, Yohanan y Jonatán. Muy bien, pero también hubieron otros que con menos frecuencia se emplearon, como el caso de Asriel, Elimelech, Elitzafán, Hanoch, Pérez, Zuriel,
Tuvia, Yair, Yecutiel, Ishai y Joab. Lo que es curioso, dice Ora Schwarzwald, que es que no se utilizaron mucho los tres nombres siguientes, Dan, Gad y Zebulun. Ella encuentra como una explicación clara que Dan y Gad no se utilizaron porque no hay una inclinación en el mundo sefardí para otorgarles nombres a los hijos con nombres o expresiones onomásticas monosilábicas. El caso de Zebulún no tiene nada que ver con una sola sílaba. La realidad es que Zebulún, en un próximo programa, explicaremos el por qué no fue realmente de la preferencia de, el mundo sefardí en España. El caso de Irmía es muy interesante porque con muy poca frecuencia se le daban a los bebés, porque se asociaba Irmía a la frase de Irmía el llorón. Y entonces, como se reducía a llorar este bebé constantemente y eso no lo querían los padres, entonces procuraron evitar que se le aplicara este nombre. Otros nombres que se ven con muy poca frecuencia o de plano ninguna desde el punto de vista de los nombres propios, pero sí en el caso de apellidos, es el de Mijayau, Amós, Mijá o Micha, Haggai, Malachi y Habacuc. El caso de Habacuc es por demás interesante, porque el de Habacuc se asocia a una expresión que en el Jaquetías se decía, no seas Habacuc, refiriéndose a que no sea una persona que, digamos, que está lista para, pues, a demostrar su poca respetabilidad o en su caso, digamos, que fuese un poquito tonto, por así decirlo. Es una expresión turca. Y entonces, podemos encontrar otro tipo de nombres, como son los de la época talmúdica y por lo tanto Mishnah Gemara, y la época de los Geonim o sabios, a donde están los nombres de Hasdai, Matatia, Meir, Nachman, Seadia o su variante Saadi. Pero con menos frecuencia encontramos el de Abba, Akiva, Avigdor, que sabemos muy bien que en el caso de Avigdor son nombres asociados claramente a Moshe. Bueno, pues en otros nombres que aparecen en época de la Mishnah son los de Rabbi Eleazar, el de Eliezer, Hillel, Nahum, Shimón, Yehudá y naturalmente los ángeles Gabriel y Rafael, que eran nombres que se emplearon y se siguen empleando todavía en las comunidades sefardíes. Los sustantivos y los adjetivos que conforman parte del catálogo de los nombres sefarditas son Baruch, Bohor, Hadif, Jaim, Malach, Matzliach, Mevorach, Meyujas, Naim, Nehama, Nisim, Rahamim, Tzadik, Sazón, Simcha, Shalom y Teshuvah. Sin olvidar, finalmente, los nombres de Yakir y de Yeshua. De estos, los que menos se emplearon eran los de Mevorach y los de Teshuvah. Pero cada uno de los nombres que acabo de expresar tienen verdadero contenido inspiracional, porque el primero se refiere al bendito, al primogénito, al placentero, al vivo, al ángel, al exitoso, al bendito, al distinguido, nuevamente al placentero, al que provoca u obtiene consuelo, milagros, misericordia, que es pío o religioso, alegría, regocijo, paz, arrepentimiento, lo hace una persona noble y hasta lo lleva a la salvación. Esto es una costumbre muy común en las comunidades sefarditas de poner nombres que tengan un contenido francamente positivo. Lo que sí procuraron evitar fueron nombres de animales. Por eso el nombre de Dov o el de Tzvi, Zev,
o Arié se emplearon mucho más en las comunidades askenazitas que en las comunidades sefarditas. Otros nombres que procuraron evitarse fueron los de connotación negativa, como el de Korah, Datán o Abiram. Naturalmente, porque ellos se rebelaron en contra de Moisés en el desierto y por lo tanto obtuvieron el castigo. El caso de Nabal el Carmelita también es de resaltarse porque es un nombre que no debe ser empleado toda vez que Nabal no auxilió a David mientras se escapaba de la persecución del rey Saúl. Tenemos nombres también de reyes que nunca fueron asociados al pueblo de Israel precisamente por su connotación negativa. Ahab, Baasha, Ela, Omrim, Rehavam, Yerovam y Yehud. El caso de escuchar nombres que tienen buena asociación contra los que no, va precisamente ligado al concepto que se expresa en Mishlei, o el libro de los Proverbios, en el capítulo 10, en el versículo 7, a donde literalmente en hebreo se dice Zecher Tzadik Livraja, Veshem Reshaim Irkav. Esto es que la memoria de los justos sea para bendición, pero el nombre de los malvados se corrompa. Y de ahí que no se utilicen estos nombres. Por eso encontramos otros nombres que no se emplearon, como el de Ahaz, Abihud, Ifshan, Haniel, Shama o Tahaz, que tenían menor presencia y también, por lo tanto, menor importancia en el uso del pueblo de Israel en el área sefaradí. Nombres como Otniel, Ehud, Gidón e Iftach, que finalmente son nombres de jueces, prácticamente no se usaron. El único que sí fue el de Shimshon, el famoso Sansón. El nombre de Iftach solo aparece en un proverbio que literalmente dice, Benkach u Benkach, guay, de bolo la hija de Iftach. Entre tanto, caramba, ¿qué pasó con la hija de Iftach? Y el proverbio se refiere precisamente a un midrash y por lo tanto a una referencia literaria, el Midrash Tanjumá Be Jukotai, en el cual es sugerido que Pinjas, el sacerdote mayor de la época, tenía la oportunidad de anular el juramento de Iftach de sacrificar a su hija, pero visto que ambos no querían ir uno hacia el otro para no tenerse una consideración y por lo tanto reducir el honor de cada uno de ellos, bueno, pues quedó sacrificada la hija de Iftach tristemente. Hay nombres que se utilizaron por los varones ya como una confluencia de la ampliación de la cultura hispánica con la cultura francesa. De ahí que el nombre de Abraham pasa al francés Albert y por lo tanto Alberto en español. Y tenemos también el caso de Aarón, a donde Enrique es en español, pero Henri en francés. Moïse o Moïse es una forma gala de expresar el nombre de Moshe, y Pepo y Papo, que no necesariamente es franca, pero sí probablemente del sur de Francia, por el nombre de Yosef, y finalmente el de Jaco o el de Jac, por el de Jacob en hebreo. En el caso de las mujeres encontramos muy pocos nombres, el inventario es realmente pequeño y así lo cita Ora, y tiene toda la razón, porque se utilizaron prácticamente los nombres de las matriarcas. En muchos casos, nombres de mujeres eran evitados dentro del propio texto. Por ejemplo, Meneket Rivka, a donde estamos hablando de la nodriza de Rivka, o Shifjato Shel Rabbi Yehuda Anasi, ya en textos posbíblicos, donde se habla del aya del rabino Yehuda, pero nunca se expresa su nombre propio. Otros nombres que se utilizaron más fueron el de jueces. En este caso, juezas como Dvorá, Yael y Dalila, la filistina, que en este caso se llegaron a utilizar durante algún tiempo, aunque sabemos que Dvorá y Yael al día de hoy se utilizan mucho, pero el de Ataliá o el de Jezebel
son nombres de origen fenicio, de connotación francamente negativa, que no fueron utilizados. Por lo tanto, los nombres de las matriarcas Sara, Rivka, Rachel y Lea, claro, se utilizaron mucho, mientras que Bilá y Zilpá mucho menos. Bilá cambió por el de Bella, pero Zilpá prácticamente no se utilizó. Abigail es muy poco utilizado, al igual que Bitia, o el de Beruria, Diná o el de Javá. Al igual que Ruth, es extremadamente raro el uso de Ruth en el mundo sefardí, al igual que Yocheved, y también Tamar y Yael casi no se utilizaron, mientras que Bathsheba, ya habíamos citado a Deborah, Esther, Haná, Zipora, Miriam y Yehudit, son nombres que sí fueron utilizados. Aunque en el caso de Yehudit hay que decir que el libro de Judith no entró en el canon de la Biblia hebrea, sin embargo, como su historia está conectada con la historia de Hanukkah, ha sido algo que ha sido muy aprobado. En cuanto a connotaciones positivas por algunos sustantivos, tenemos el de Berajá, Bejorá, Geulá, Malká, Mazal, Mazal Tov, Nehamá, Simjá, Tova, Yafa y Yoná, que respectivamente significan bendición, primogenia, redención, reina, suerte, buena suerte, consolación, contento, buena, bella y paloma o pichón. Tenemos finalmente, para concluir esta entrega, otros nombres que fueron utilizados por las comunidades sefardíes, pero con influencias extranjeras, como Anet, Hermosa, Estrella, Eva, Fortuna e Isabel, Janet, Clara, Lina, Luna, Oro, Reina, Rosa, Susan, Susana, Violet y bastantes otros. En el caso de la evolución hacia el hebreo, bueno, lo encontramos sobre todo ya con equivalencias en Israel, como en el de Reina y Malká, el caso de Estrella o Estrella por el de Kojava, o el de Esther y Luna por el de Levaná, el de Oro por Zehavá, el de Reina o Sultana por el de Malká, Susana por el de Shoshana, Vida por el de Jaya y Paloma por el de Yoná. Así como con los nombres de varones, hay una tendencia muy fuerte para evitar nombrar a las mujeres con nombres que tienen connotaciones negativas, y en este caso serían los de Abishag, Hagar, Orpá, Vashti, que son nombres que extrañamente se utilizarían como Hagit, Hulda, Oholiba y Tirzach. Este es, pues, entonces el inventario que nos ofrece Ora Schwarzwald en este su muy interesante estudio sobre los nombres propios en las comunidades sefardíes. ¿Qué te parece, Jorge? Me parece, por supuesto, muy interesante y ya estamos expectantes a escuchar la continuación dentro de 2 semanas. Muchas gracias por atendernos, Alejandro, y hasta la próxima. Hasta la próxima.